resulta que estos cuates, prácticamente los griegos, según mi conclusión, lo que vi, los restos arqueológicos, pues hicieron un copy-paste, así como los romanos copiaron, los griegos copiaron, por ejemplo, la figura humana, la dibujan a la perfección y está hay, pues, no quiero decir si miles, pero sí hay cientos de tumbas que parecen cerritos, que por cierto están medio prohibido abrirlas. Fueron los primeros que trabajaron en el oro y lo trabajan de una manera preciosista, que no le pediría nada a Fidias, el arquitecto del friso del Partenón, ¿no? En oro. Entonces, y también ellos son los introductores en Grecia de Orfeo. Entonces, muy posiblemente que también hayan metido lo que son los procesos iniciáticos órficos, o sea que la inmortalidad del alma. Entonces es algo muy interesante porque también, pues ahí hay un encubrimiento muy grande porque no se les da el mérito actualmente estas naciones, como quien dice, se les subsume, ¿no? Como dice el título del entonces Rumanía vendría siendo anterior a Grecia y quién sabe, a lo mejor el nombre no proviene de Roma, sino más bien Roma proviene de Rumanía. Es muy interesante, este, pero ahora sí que haciendo temblar, ¿no? Las ideas que nos han vendido. Y una cosa que a mí me preocupa es, bueno, ok, tú mencionaste algo acerca de que pues ha habido esfuerzos para descolonizar el lenguaje. A mí fíjate que me interesaría ver si ya ha habido algún esfuerzo, pues ya un proyecto a gran escala y que no nada más descolonice el lenguaje, sino realmente un esfuerzo para descolonizar por completo, que vaya más allá de un cambio sí, por ejemplo, lo que hizo Bolívar, pues realmente no era un esfuerzo de descolonización, ¿no? Porque la masonería que era el gobierno, pues era básicamente, era ahora sí que lo mismo, pero el mismo ingrediente activo, ¿no? Pero con otro nombre. Entonces, no sé si realmente ha habido un esfuerzo realmente para hacer un proyecto para Latinoamérica, para descolonizar. Es mi pregunta. Gracias, Adrián. En principio, por los datos que nos das, pues bueno, por eso. Mejor cuando hacemos el diálogo, incluso Adrián, que está en México, nos trae pues nuevos datos. Por ejemplo, que nos cuentas de este contacto que has tenido con una amistad que ha sido extra en lo que ha sido la película Troya con Brad Pitt, bueno, pues es además llamativo. Por si acaso, esta parte de lo que ha sido Tracia es, según lo que cuentan las crónicas romanas, es de donde viene lo que es la figura de Espartaco, que va a provocar la Segunda Guerra Servil y va a hacer temblar en algún momento en sus días a lo que es la Roma imperial como tal. Eso por un lado, como dato. Por el otro, sería pues interesante ir profundizando, ¿no? En este tipo de aristas. Como no sé si fue en este o en el otro que tenemos que es en los encuentros internacionales, en donde ya fui afirmando de que en Bolivia, pues muchas de este tipo de cosas no se hilaron, no se acabaron de hilar totalmente fino, porque no se creía en últimas. Y esto sigue, diríamos, asumiendo el proyecto
que estábamos tratando ahora de desarrollar una tesis que indicaba que sí, evidentemente, algunos de nosotros que ya hemos pasado esa materia, se llama estudios postcoloniales, indicaban que el postcolonialismo tiene que ver más con el desarrollo de lo que es la parte del pensamiento hindú y que tendría algunas de sus fuentes en lo que son las raíces negras, pero a partir de, diríamos, fuentes que no tienen para nada referencia que ver con lo que fueron las independencias de lo que luego van a ser las repúblicas latinoamericanas o el caso del Brasil. Algo bastante interesante que has tocado, Adrián, porque se deja acá la pregunta pendiente y eso quizás en algún otro conversatorio habría que desarrollarlo de manera más abierta, con todos los bemoles que pueden venir, que sería, si acá se ha peleado por un proceso de independencia más que por un proceso de descolonización que incluso al parecer lo tenían un poco más en conciencia lo que eran los hindús cuando han hecho su proceso de independencia de lo que era Gran Bretaña. Acá entonces al parecer solamente han peleado por una independencia y no por la descolonización. Entonces, conclusión, nunca se ha descolonizado acá. Seguimos por eso en las mismas. Seguimos, aunque en un estado de balcanización, porque de lo que eran los virreinatos ahora son peor, más pequeñitos y como quien dice, divide y vencerás y así es como nos han tratado de patio trasero, no solamente los norteamericanos, sino también los europeos como tal, de nuevo, bajo esta tesis de lo que es el principio del eurocentrismo como tal, de que acá no se puede entre nosotros, se necesita siempre de un capital extranjero. ¿De dónde tiene que venir ese capital? Del norte. Se necesita de ciertas cosas, de ciertos conocimientos, técnicas y demás, que de dónde vienen, siempre de ahí. No es casual entonces este tipo incluso de educación que se nos da proclive a aceptar la naturalidad de este tipo de imposición, de este tipo de construcción histórica como tal, y no entender de que a nosotros se nos ha cortado en nuestro desarrollo de la matriz civilizatoria que teníamos, se nos ha alterado, y como se nos ha alterado, ahora se nos entrega y se nos muestra una historia totalmente enajenante. Y por eso muchos de nosotros, si pues esto cualquiera de nosotros podría constatarlo ahora mismo con sus, si tienen hijos, sobrinos o algo, por eso es que no le encuentran sentido a la historia cuando van a colegio. No les gusta, se aburren, porque no se identifican con ellas para nada. ¿A quién le importa tal de cual? Porque a ellos no les va ni les viene. En cambio, en otros sistemas de educación, como podemos hablar del ruso, el iraní, el chino, bueno, cada uno de ellos, pues es estratégica ese tipo de materias para comenzar a construir identidad nacional como tal. O para nuestro caso tendría que ser una identidad plurinacional como tal. Bueno, primero Anatoly y luego Gerardo. Buenas, buenas noches, compañero Hayes. Yo quería empezar haciendo la pregunta sobre si es Occidente, el Occidente europeo, el polo cultural hegemónico en nuestro tiempo, y quiero lanzar la hipótesis de que no es así. Europa hace tiempo ha dejado de ser ya un centro cultural de la humanidad y ha pasado a ser más bien un centro de asilo de migrantes. En este contexto, quiero mencionar el rol que tiene un hecho bien específico en nuestra sociedad. Si ustedes recuerdan el hecho desagradable de las declaraciones del señor Velasco, candidato a la vicepresidencia, respecto a qué debía suceder con los collas, que yo lo entiendo, lo interpreto como los originarios de Bolivia. Según esta versión, el señor Velasco había afirmado que los collas debían ser eliminados, en pocas palabras. Una declaración de juventud, al parecer de hace 3 años. Hablamos de una persona joven, pero que
de alguna forma está afectando a los números en la elección que se aproxima. Este comentario es una expresión del lenguaje que refleja el síndrome de nuestro país de ser un país, podríamos llamarlo atrofiado en el sentido cultural, y que la atrofia viene precisamente del problema de la imposibilidad hasta ahora de conseguir una amalgama social homogénea. Esto es, esto es lo que sucede en países donde la multiculturalidad, hablando en términos étnicos, se ha establecido de manera, digamos, arbitraria. Lo mismo podríamos decir de Estados Unidos, donde el señor Trump, haciendo uso de un discurso también xenófobo, está expulsando a los inmigrantes de México en grandes cantidades, lo cual también está llevando a resistencias a los ciudadanos norteamericanos en otras partes del mundo, ya no los quieren ver. Algo similar pasa en Japón con la imposición de migración de 500.000 emigrantes hindúes y africanos que el gobierno japonés había autorizado. El pueblo en este momento de Japón se está levantando, algo muy, muy extraño en esa cultura. Y el partido PLD, se llama el partido japonés hegemónico, perdió escaños en las elecciones recientes. Vemos entonces que las políticas del globo están girando en torno a problemas étnicos, y estos a su vez están generando problemas de comunicación que generan discursos de odio, eh, que podrían llevar a situaciones muy, muy abigarradas en todo el mundo. Y lo curioso es que nuestro hemisferio, nuestro país, por su propia particularidad, está ajena a estas influencias, y sugiero tal vez comentar esto en otra oportunidad para ver cómo los discursos están evolucionando en tiempo real. Muchas gracias. Claro, sí se va a tomar nota acerca de la observación de Anatoly sobre que sí, para posteriores conversatorios, cómo es que podemos profundizar este tipo de temas, ¿no? Y acerca de lo que mencionaba, ¿no? De que sí, Europa como un centro cultural, bueno, pues creo que esto ya desde lo que es hasta finales de diríamos, 2 décadas más de la Segunda Guerra Mundial, y ya no fue más. Por eso el último gran hito debe haber sido en los movimientos posmodernos como tal, con los franceses a la cabeza. Luego de eso ya no hay más que hablar a nivel filosófico como tal. Sin embargo, el principio de blancocentrismo que justificaría ese eurocentrismo es pues todavía una, un asunto pendiente. Acá basta que, ejemplo, acá basta en Bolivia o alguna de nuestros países latinoamericanos, basta que alguien venga de Europa o de Estados Unidos para que basta que por el color de piel y ya, ufa, uno ya se ponga un poco más y se pone de rodillas, por el simple hecho de que viene, tiene el título y ya listo. Nunca se ha puesto esa figura de que el trato debería ser de igual a igual. Si se va a ganar alguna de las cosas, se gana en cancha como tal, no solamente por el apellido o no solamente por la nacionalidad. Y esto quizás de nuevo vamos a hacer, porque acá hay que hacer polémica, se trata de eso. No sé si alguno de ustedes llega a escuchar alguna de estas, más allá de que sean, ¿no? Medios de comunicación copados por ya sea, a ver, Unitel, Red Uno u otros, en los que no mucho, pero algunos componentes son extranjeros. Y uno se pregunta, ¿entran por la capacidad? ¿Entran de verdad como tal? Hay españoles, no, y no tengo nada contra ellos, ¿no? Si tienen la capacidad y pueden jugársela aquí de igual a igual, bueno, pues adelante. Pero si fueran otros los vamos a llamar códigos para acceder a ese tipo de trabajos, de nuevo, dejamos eso con una gran interrogante
como tal, por un lado. Y bueno, claro, se trata por eso de, esto ya lo tocamos un poco al principio, pero es bueno rematar.